amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta oportunidad, ¿cierto? Quiero hacer una pequeña revisión a la obra de un poeta peruano llamado José María Eguren, un poeta de comienzos del siglo XX, un poeta de las vanguardias, que ha sido, digamos, referido por la crítica principalmente como el principal exponente del simbolismo peruano y en general uno de los pocos, digamos, simbolistas o precursores del simbolismo en Latinoamérica. Previo, ¿cierto?, a Eguren, probablemente Santos Chocano, el poeta más importante del Perú. Luego ya, digamos, la trascendencia de Eguren empieza a debatirse con la figura de otros poetas como César Vallejo, claro, que pasa a ser la figura central, ¿cierto? Sin embargo, Eguren es un poeta interesante, es un poeta que creo con el tiempo ha ido ocupando el lugar que merece. Creo que es un poeta también que ha empezado a ser con los años cada vez más reconocido por lectores más jóvenes. Forma parte indiscutible de la tradición literaria del Perú, yo creo que también latinoamericana. Eso nunca se ha discutido. Sin embargo, creo que fue un autor que un buen tiempo estuvo bastante postergado y creo que en el último tiempo, por lo menos en los últimos 20, 30 años, ha ido cobrando una mayor resonancia y creo que su figura, si bien nunca se ha equiparado o se va a equiparar probablemente a la trascendencia que tiene la figura de César Vallejo para el Perú y en general para Latinoamérica, sigue siendo un poeta central e importante de consultar. ¿Por qué decidí hablar un poco de Guren? Porque, bueno, en los últimos videos había estado principalmente hablando de cine, de cómics, y principalmente el espacio se llama Libros y otras interferencias. Me gusta también siempre volver, ¿cierto?, a la literatura. Y estaba recordando un trabajo que tuve que presentar en un festival de poesía, específicamente en Lima, en Perú, y decidí compartir un poco las impresiones de lo que, digamos, expuse en ese momento en el marco de ese festival. Bueno, como señalé, Guren, la crítica unánimemente lo considera un poeta simbolista. Sin embargo, creo que la poesía de Guren tiene elementos que lo hacen un poco más complejo que simplemente un autor que podemos etiquetar dentro de determinada corriente estética. Creo que dentro de la poesía de Guren, tal como señala bien Jorge Basadre, el gran historiador y crítico, existen, digamos, diferentes corrientes que predominan, como por ejemplo el lirismo romántico, el paisajismo germánico, el creacionismo y elementos obviamente del simbolismo. Por otro lado, creo que algo que puede permitirnos, digamos, tensar un poco esta idea del simbolismo en Eguren y ampliar un poco la mirada sobre su estética es el hecho de que Eguren, a diferencia, digamos, de la mayoría de los simbolistas franceses, no tiene una afiliación con el mito órfico, ni tampoco con el descenso a los infiernos, ni tampoco con la escatología o una retórica del mal. ¿A qué me refiero con esto? O sea que para Eguren el viaje vitalista, el hecho de ser un poeta maldito, no es algo tan importante. Digamos que él no busca la belleza a través de una, digamos, cruzada autodestructiva, como el caso de muchos poetas malditos que asumieron, digamos, esta divisa que nace en el romanticismo, pero que se extiende obviamente durante gran parte del siglo XIX y XX. A diferencia de estos autores, tal como señala Mariátegui, ¿cierto?, que fue un gran conocedor cercano a la obra de Eguren, Eguren es un temperamento totalmente, digamos, opuesto a Rimbaud, por ejemplo. Dice que las escenas, las construcciones, las atmósferas que Eguren trabaja son principalmente féricas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una tendencia hacia crear ambientes y mundos mágicos llenos de misterio, principalmente un juego de colores, matices, sonidos. Obviamente todo esto está marcado también por la infancia de Guren. Guren creció en un tiempo en que Lima todavía no era el gran monstruo, la gran capital que conocemos ahora, como la mayoría de capitales sudamericanas, sino que era una capital en la cual todavía habían espacios rurales y extramuros muy hermosos que todavía algunos se mantienen, pero sin embargo cada vez por el crecimiento, digamos, de la población han sido invadidos y se han ido perdiendo ciertos espacios verdes y también ciertos espacios que la naturaleza provee. Entonces, la imagen del mundo en Eguren está muy marcada por esos paisajes de la infancia y eso es lo que de alguna manera, digamos, persigue Eguren. Eguren, por otro lado, también tiene un ideal platónico muy diferente a lo que podría ser Rimbaud, ¿cierto? Cuando uno lee las cartas de Rimbaud a George Isambard en 1871, uno se da cuenta que
de alguna manera lo que perseguía un autor como Rimbaud o en general los simbolistas franceses y los poetas malditos europeos era de alguna manera un sacrificio de sus propios sentidos, hipotecar sus propias vidas para encontrar un saber mayor, desacralizarse, digamos, para acceder a una sabiduría poética, era parte de su consigna. En cambio, Eguren tiene una visión, digamos, de la poesía divina, casi. O sea, la belleza lo conecta con una experiencia religiosa, con una experiencia divina. Cree en la pureza de la belleza. Eso lo dice en su obra Motivos, que es de algún modo esta prosa poética que él desarrolla y en la cual aborda distintos temas de su interés como la música, la fotografía, la pintura y obviamente la estética y su propia poética. Y también la poética de autores que eran contemporáneos o anteriores a él y que eran lecturas de cabecera para este autor. Bueno, como digo, o sea, entonces Eguren se aparte de esta idea. Por ejemplo, Salvador Elizondo, que es este gran también crítico, investigador, ensayista eh, mexicano, tiene una obra que se llama Retórica del Diablo, y en la cual él habla del mito órfico y el descenso a los infiernos, en el cual se congregan dos búsquedas. Por un lado, la búsqueda de la amada, que la vemos en Orfeo, ¿cierto? Descendiendo al Averno, al Hades, en busca de Eurídice, pero también como esta idea de sacralizarse, ¿cierto? De descender al infierno, de buscar, digamos, ingresar al espacio prohibido, al espacio mortuorio, en búsqueda de una sabiduría mayor. Como digo, o sea, Eguren no busca en ese punto, o sea, no es la escatología, no es el mal, no es el infierno, no es la vida, digamos, tampoco del poeta maldito lo que alimenta su obra. Eguren más bien construye atmósferas manieristas, atmósferas afectadas, atmósferas con un juego de lo cromático, del sonido. Por ejemplo, hay mucho juego con los colores. En Pedrería del Mar, que es uno de sus textos, está constantemente hablando de la piedra silicia, el cuarzo dorado, usa formas caprichosas para describir, digamos, las costas, los fondos marinos, lo que yace en los estuarios. Entonces, es otra la estética de Guren. Y por otro lado, con respecto a los juegos de colores, hay un elemento que es muy importante para él, que tiene que ver con, digamos, la multiplicidad de artes a las cuales él convocaba. Él decía que la metáfora perfecta, el espejo perfecto para revelar el espíritu humano era la conjunción de todas las artes. Él también muchas veces decía que el arte primordial para él era la música. Escribió artículos sobre el jazz, escribió artículos sobre la música de Wagner, de Mozart, Beethoven, Brahms, y además fue pintor y desarrolló un gran trabajo con respecto a la fotografía. Llegó incluso a crear lentes y cámaras fotográficas pequeñas de las cuales se sentía muy orgulloso, y todo esto de forma autodidacta. Entonces, era una persona increíble en realidad el genio de este autor. Por un lado, o sea, lo multifacético que llegaba a ser. Y todo esto se reflejaba en su estética a la hora de, por ejemplo, trabajar los colores. Y un color predilecto para él es el azul. Novalis, ¿cierto? En sus obras románticas, muestra una fascinación por la flor azul y el color azul. Eguren comparte eso, igual que con Víctor Hugo, ¿cierto? Que dice que el arte es azul. También con el título de Rubén Darío, ¿cierto? Del gran modernista, de que digamos, bautiza su gran obra escrita en Valparaíso como azul. O sea, hay el elemento del azul tiene una carga simbólica poderosa para Eguren, pero también está presente constantemente en su obra. O sea, cuando habla de la noche azul, habla de el acceso al amor, la amada, ¿cierto? De algún modo torna de azul las sombras. Luego tiene este otro poema, La niña de la lámpara azul, que es uno de sus poemas más conocidos, en el cual, digamos, es una invitación, es el camino celeste para que el poeta encuentre, digamos, la guía hacia esa belleza y hacia ese encuentro de lo místico, de esa belleza inefable que él siempre está hablando. O sea, él de algún modo siempre está conectado a esta especie de metafísica y misticismo por lo inefable de la belleza como un camino hacia lo más puro y hacia lo más espiritual. Digamos que es casi todo lo contrario, todo lo opuesto a lo que podría ser Rimbaud. O sea, Mariátegui en ese sentido es muy correcto al decir que mientras Rimbaud es un ángel malvado, ¿cierto? Y es un temperamento obviamente desacralizado, conectado con la escatología, con el mal, Eguren probablemente está buscando más bien el espacio de remanso, el locus amoenus, el espacio bello, el espacio natural, y por eso su sensibilidad es muy extraña, sobre todo para los
digamos, contemporáneos a él, que tratan de interpretar su obra y se dan cuenta que realmente siempre hay un, digamos, difuminar la realidad, tirar una especie de telón, una cortina sobre la realidad, eh, al edificar espacios mágicos llenos de hadas, llenos de, digamos, caminos, sendas, y en las cuales también hay una invocación constante al medioevo, a lo antiguo. Hay una especie de enajenación temporal y espacial en Eguren muy marcada. O sea, la ciudad finalmente queda atrapada dentro de lo paisajístico y de esta contemplación constante que él tiene con los colores, los aromas, los sonidos, y todo eso lo va trabajando a través del ritmo en su poesía y a través de imágenes y metáforas, pero en el fondo es esa construcción, ¿cierto?, en la cual quiere atrapar al lector y genera personajes. Eguren constantemente su obra está plagada de personajes, está plagada de símbolos que le son muy propios, pero que de alguna forma son su universo férico, este universo mágico con el cual quiere, digamos, aprender al lector, imbuirlo ahí y ahí, digamos, hacerlo acceder a su idea de la belleza, a su idea inefable de la búsqueda espiritual y de lo divino a través de la poesía. Bueno, eso en términos generales es lo que quería compartir con ustedes con respecto a mis impresiones de lo que es Seguren, cómo siento que se distancia diametralmente de la idea clásica del simbolismo, sobre todo si pensamos en lo que decía Blanchot, ¿no? Que todos estos poetas simbolistas y románticos de alguna manera lo que hicieron fue hipotecar sus vidas y tratar de transponer, digamos, esta necesidad de un mundo total con obras, digamos, que trataban de suplir esa totalidad y de lo cual solo dejaron, como dice Blanchot, ¿cierto? Temblorosos o trágicos rastros de obras incompletas. Eguren no, o sea, Eguren en el fondo más bien tiene otra, digamos, filiación con la belleza, otra idea de acercamiento hacia el arte y creo que obviamente toma elementos propios de fines del siglo XIX y obviamente se empapa el modernismo, se empapa el romanticismo, tiene elementos simbólicos, sobre todo en la sinestesia, pero principalmente hay mucho del paisajismo germánico, como dice Basadre, hay mucho del el romanticismo anterior, entonces es una conjunción de estilos que en el fondo él trasunta, o sea, no se excluyen, todos estos elementos de alguna manera se suman, ¿no? Y se van alternando dentro de su poesía y su prosa. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes en este libro y otras interferencias. Espero que lo hayan disfrutado, ojalá puedan acceder a la obra de Guren. Les voy a dejar en la descripción del video un link hacia Motivos, que es prácticamente la obra completa de Guren editada por Ayacucho, por esta editorial gigante que publicó muchas obras latinoamericanas. Se los voy a compartir para descarga gratuita y para que puedan acceder a la obra del autor, conózcanlo si es que son latinoamericanos, si no conocen a este autor peruano, conozcan un poco la tradición poética del Perú, pero también de nuestra propia tradición en nuestra lengua, ¿cierto? De este gran poeta y prosista, ensayista latinoamericano de principios del siglo XX. Bueno, nos vemos en un próximo libro sobre otras interferencias, espero que lo hayan disfrutado y estén muy bien. Suscríbanse, denle like, comenten y gracias por seguir viendo los videos y apoyando el canal. Hasta pronto.